Guardia real es el campo. Defensa sujetar. Guardia reales. Izquierda y derecha. Saludos. ¡Eleve! ¡Alma! Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, el sacerdote diocesano Juan Carlos Velarde González y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del encuentro con las autoridades, el cuerpo diplomático y la sociedad civil de hoy, 6 de junio de 2026, en el primer día de la visita apostólica del Papa León XIV a España. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticanews.va y a quien nos está viendo a través de Facebook Live. Especialmente saludamos a las emisoras que en el día de hoy están conectadas con nosotros: Cetelmont, Televisión de Alicante, Popular Televisión de Murcia, Pax Televisión de Perú, Valores Media desde el Valle de San Fernando de Los Ángeles, California, Radio Magna, Chubut, Argentina, Radio María El Salvador, Radio María Paraguay, Radio María en México, Radio La Voz de María en Ecuador. Estamos viendo en imágenes el encuentro, la visita de cortesía que el Papa León XIV está haciendo en estos momentos a los reyes de España: Felipe VI, su esposa Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. España acoge entre hoy, día 6, hasta el próximo 12 de junio, la visita apostólica del Papa León XIV, que le llevará a 3 sedes concretas, como son Madrid en estos momentos hasta el lunes, después será Barcelona y después Canarias, deteniéndose tanto en Canarias como en Tenerife. Primeramente, al Papa León XIV ha habido visitas apostólicas. La primera fue con el Papa San Juan Pablo II, quien realizó 5 viajes apostólicos a nuestro país. Fueron en los años 1982, 1984, 1989, 1993 y la última fue 2003. También España recibió al Papa Benedicto XVI en 3 ocasiones, en el año 2006, 2010 y 2011, en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Madrid. El Papa, como hemos dicho, visitará Madrid, Barcelona y las Islas Canarias con 2 etapas concretas en las islas. Será en Gran Canaria y en Tenerife. En Barcelona inaugurará la nueva y más alta torre de la Basílica de la Sagrada Familia, en consonancia con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, cuya obra continúa suscitando admiración por su belleza al servicio de la fe. La presencia del Santo Padre en las Islas Canarias, tierra marcada por la realidad de la inmigración, volverá a poner el punto de mira en la atención a la dignidad de cada ser humano. Siempre que el Papa viaja
a un país en concreto le acompaña siempre un logo y un lema. El lema elegido para esta visita apostólica a España ha sido Alzad la mirada, tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículo 35. Es una invitación a ver más allá de las preocupaciones cotidianas para descubrir la presencia de Dios y abrirse a los demás. Es una llamada a la esperanza y a la contemplación que anima a salir de uno mismo y redescubrir la unidad, la belleza y la caridad como signos concretos de una vida compartida. En este gesto de alzar la mirada se expresa también la actitud con la que la Iglesia en España acoge la visita del Santo Padre, con el corazón abierto y dispuesto a caminar juntos. El logotipo que veremos en distintas ocasiones en cada una de las transmisiones que desde Vatican News, Vatican Media estamos haciendo durante estos 6 días de visita apostólica, encontraremos el logotipo que está compuesto por un círculo abierto en movimiento, formado por figuras humanas unidas entre sí y orientadas hacia arriba. Esta composición expresa comunidad, encuentro y apoyo mutuo. No se trata solo de estar juntos, sino de avanzar juntos hacia una meta común. La Virgen María, situada en el centro, actúa como corazón del movimiento. Es una presencia materna que acoge y orienta las miradas hacia Dios, signo de unidad y esperanza para todo el pueblo. El Papa León XIV despegó esta mañana en el avión papal camino hacia Madrid a las 8 de la mañana. A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, fue recibido por los reyes de España, Felipe VI y la reina Leticia, y también por el nuncio apostólico en España, el arzobispo Piero Pioppo. Después de la Guardia de Honor hubo la presentación de las respectivas delegaciones y ahora el Papa ha viajado desde el aeropuerto hasta el Palacio Real, que está justo enfrente a la Catedral de la Almudena. Es aquí donde le han recibido sus majestades los reyes Felipe VI y doña Leticia. Hemos escuchado primeramente el himno del Estado Vaticano y después el himno nacional de España. Ha habido honores a las banderas, ha pasado revista a la Guardia de Honor y después han presentado ambas delegaciones, tanto por parte del Estado español como por parte del Estado Vaticano. En los instantes en los que les acompañamos en este momento, se está produciendo de manera privada la visita de cortesía que el Papa León XIV está realizando a los reyes de España, acompañados de sus 2 hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. El Palacio Real que vemos en imágenes data del siglo XVIII, pero en realidad se encuentra en el sitio del antiguo Alcázar de Madrid, una fortaleza medieval transformada en palacio, que el rey Felipe II convirtió en residencia oficial de los reyes de España en el año 1561. El Alcázar, decorado con grandes obras de arte del siglo de oro español, fue destruido por un incendio en la Nochebuena del año 1734. Para la reconstrucción, el rey Felipe V llamó al más gran arquitecto europeo de su tiempo, Filippo Cubarra, que lamentablemente no vivió lo suficiente para ver su obra completada. Su discípulo, Giambattista Sacchetti, fue encargado de adaptar el ambicioso proyecto. La primera piedra del actual palacio fue colocada en el año
1738 y la construcción no fue completado hasta el año 1751. Aunque la decoración escultórica del área circundante y los trabajos exteriores continuaron hasta el año 1759. La realización de la obra también fue modificada por Francisco Sabatini, arquitecto de Carlos III, el primer monarca en residir en el Palacio Real, donde se estableció en 1764. La Sala del Trono y la Sala Gasparini son los ejemplos más representativos del gusto de Carlos III, que prefería el estilo rococó en su forma italiana más exuberante. La Armería Real, la más importante colección europea junto con la de Viena, ambas pertenecientes a los Habsburgo, fue instalada junto al Alcázar por Felipe II y trasladada al actual pabellón en 1891. El parque adyacente al palacio, querido por Felipe II al final de la construcción del Alcázar y de la institución de la Corte de Madrid, es conocido como Campo del Moro. José Bonaparte dedicó especial atención a este parque y encargó a Juan de Villanueva que diseñara con avenidas arboladas y conectarlo a la Casa de Campo a través de un túnel y un puente, este último construido por Isidro González Velázquez, bajo Fernando VII. Estamos viendo en este momento en imágenes la fachada impresionante y hermosa del Palacio Real, donde, como les venimos diciendo, en estos instantes se está produciendo la visita de cortesía del rey, el Papa León XIV, a los reyes de España, acompañados de sus dos hijas. En pocos minutos les acompañaremos en esta crónica en el que va a tener lugar el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En el Salón de las Columnas estarán presentes autoridades políticas y religiosas, emprendedores y representantes de la sociedad civil y de la cultura. Será el primer discurso que escucharemos en directo del Papa León XIV en este cuarto viaje apostólico de su pontificado, que le ha traído hasta España. En todos los viajes apostólicos siempre se hace la visita de cortesía, sea al presidente del gobierno, presidente de la República, jefe de Estado. En nuestro caso, en España, el jefe de Estado es el rey Felipe VI. Es un primer encuentro en el cual el Papa y el mandatario pueden compartir unos momentos de serenidad, de acogida, compartir también pues seguramente la situación del país en este momento concreto, y es una forma también de dar la bienvenida a su casa, en este caso a España, al Papa León XIV. Igualmente, así como la visita de cortesía se da en cada viaje apostólico, también se produce este importante encuentro del Papa con las autoridades políticas, religiosas, la sociedad civil, el cuerpo diplomático, de tal manera que es como la puerta de entrada al corazón de todos aquellos que en este caso recibimos al Papa León XIV en su visita apostólica. Hoy tendrá lugar, además de tanto la ceremonia de bienvenida que hemos visto, la visita de cortesía y el encuentro a las autoridades, tendremos a la tarde la ocasión de encontrarnos al Papa León XIV tocando una realidad importante que atiende la caridad, la Cáritas de la Archidiócesis de Madrid, como es el Centro CEDIA 24 Horas,
una manera de acercarse a las realidades de pobreza de esta provincia, la capital de España. Y terminará el día con una vigilia de oración con los jóvenes, donde se espera ese encuentro de alegría y emoción de miles y miles de jóvenes que han viajado toda esta madrugada para poder estar tanto en la vigilia de oración junto al Papa León XIV como también mañana en la misa. Recordamos que mañana celebramos en España y presidirá así el Papa León XIV la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, seguido de la procesión con el Santísimo por una de las calles principales de Madrid. En imágenes vemos la foto oficial en la que en el Salón del Trono está Su Majestad el Rey Felipe VI presentándole la decoración de este salón impresionante junto a la reina, la princesa y la infanta. En breves momentos va a acercarse ya el Santo Padre al Salón de Columnas, donde tendrá lugar el momento de encuentro con las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático. Ahora está saludando a los distintos ministros del Gobierno de España. Ahora son los presidentes autonómicos los que están saludando a los reyes y al Santo Padre. En este momento comienzan los saludos a los expresidentes del Gobierno de España. Ahora a los presidentes de los distintos partidos políticos que están dentro del Congreso de los Diputados, así como autoridades de las distintas instituciones del país.
Terminados los saludos, se acercará ahora el Santo Padre al Salón de las Columnas, donde tendrá lugar este encuentro con las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático, con los que de alguna manera comienza ya los discursos del Santo Padre en esta visita apostólica. En ese salón tenían lugar algunas de las ceremonias más importantes de la Casa Real. Albergó incluso los bailes y banquetes hasta que durante el reinado de Alfonso XII se creó el comedor de gala. Sin embargo, ha continuado siendo testigo de relevantes actos de la historia reciente a nivel nacional e internacional, como fueron la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea en el año 1985, la Conferencia de Paz de Madrid del año 1991 o incluso la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, que sucedió en el año 2014. Estamos viendo cómo las autoridades que la acaban de saludar al Santo Padre ya pasan a ocupar sus puestos, sus sitios, dentro de este hermoso Salón de las Columnas en el Palacio Real. Su Santidad el Papa y Sus Majestades los Reyes. Inicia ahora el encuentro con las autoridades y el Santo Padre. Escucharemos ahora el discurso de Su Majestad el Rey Felipe VI. Santidad, la Reina y yo os damos con humildad y alegría la más cordial bienvenida a España. Os la damos en nombre de nuestra familia, presentes aquí nuestras hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, del Gobierno y de las demás instituciones del Estado y de todo el pueblo español. Y lo hago en una lengua que es también la vuestra. Para todos los hispanohablantes es un privilegio que comprendáis y empleéis habitualmente el idioma que compartimos, gracias a vuestros años de vida misionera y labor pastoral en el Perú, de la mano de la Orden de San Agustín y como obispo de Chiclayo. Y nos sentimos afortunados de que también así os resulte muy próximo todo lo que significa Iberoamérica. Llegáis a un país donde está una parte de vuestras raíces. Os recibe un pueblo al que conocéis bien, vital y con carácter, solidario y tolerante, también creativo y cosmopolita. Tenéis un programa intenso, lleno de momentos para el encuentro, para la oración, para la reflexión, que os ha traído a Madrid y os llevará también a Barcelona y por primera vez en la historia a las Islas Canarias. Comprobaréis en nuestras calles y nuestras plazas, en las iglesias y las instituciones, la inmensa alegría de teneros entre nosotros. Gracias por la generosidad y sensibilidad que demostráis con la extensión e intensidad de esta visita. La fe católica está enraizada en nuestro país y sin ella, bien lo sabéis, nuestra historia y nuestra cultura no se entenderían. Lo está en el día a día, en las tradiciones, en las festividades, pero también en aspectos mucho más profundos como el sentido de comunidad y la espiritualidad popular, desde el testimonio de nuestros místicos, San Juan, Santa Teresa, hasta la religiosidad sencilla de cientos de miles de personas. Y quiero destacar la enorme labor social de la Iglesia Católica, fruto del compromiso de los religiosos y las religiosas, los sacerdotes, los diáconos, los jóvenes que se implican en la vida de la parroquia,
los voluntarios que ayudan en las residencias, albergues, comedores y centros de acogida, también en esta visita. Y creo que me hago eco del sentir mayoritario de los españoles cuando reúno en vuestra persona mi reconocimiento, nuestro reconocimiento y gratitud hacia todos esos hombres y mujeres. Entre ellos incluyo, con una admiración especial, a los miles de misioneros de nuestro país que realizan su labor social, educativa, asistencial y pastoral en tantos lugares necesitados del mundo, muchas veces remotos o todavía muy desconectados. Lo conoce bien. No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto. Soy, Santo Padre, un hombre de sólida formación científica. Habéis dedicado años de estudio al lenguaje más esencial que existe, las matemáticas. La visión de un hombre de espíritu y de ciencia, con una gran conciencia social y una profunda atención a los cambios, cobra un valor especial en el tiempo que nos toca vivir. Un tiempo que ya no se explica en los términos en los que estábamos habituados y que seguimos tratando de interpretar. En este tiempo corremos el riesgo de olvidar aquello que de verdad importa, de deslizarnos hacia la errada creencia de que, abolidas muchas de nuestras referencias por el pulso de la actualidad, todo vale, todo es admisible, negociable y justificable. Y no es así. La dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos, porque en ellos, en sus múltiples combinaciones, está la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia, la que suma y multiplica, no la que resta y divide. Vuestra voz, santidad, mana del Espíritu, de la fe cristiana, y se nutre de 20 siglos de historia. Es hoy fuente de inspiración para más de 1.400 millones de católicos, pero resuena por su contenido ético mucho más allá, en todas las conciencias. Esa voz tan nueva y tan antigua acaba de plasmarse en la primera encíclica de vuestro pontificado, que aborda, entre otros asuntos, los desafíos inherentes a la inteligencia artificial. Basta con leer el título Magnificat Humanitas para darse cuenta de que no la mueve una visión catastrofista, sino una mirada cargada de esperanza y de compromiso en el ser humano. Un texto humanista. Vuestras palabras nos instan a reemplazar el miedo, que es estéril y paralizante, por un conocimiento meditado y compartido del potencial y de los riesgos de esta nueva realidad. Y añadís que esa nueva tecnología no puede ser monopolio de unos pocos, sino un instrumento en manos de todos que beneficie a todas las sociedades. Y eso solo será posible si logramos mantener a la persona en el centro de cualquier discurso, jamás reemplazada, jamás subyugada o coaccionada por ningún algoritmo. Porque en un mundo anegado de datos y mensajes se hacen imprescindibles la empatía, la comprensión y la escucha. Vuestro predecesor, el Papa Francisco, insistía a menudo en la importancia de saber escuchar. Es paradójico que en un tiempo de interconexiones estemos perdiendo esa capacidad o esa paciencia. Porque cuando la atención está en el otro, en quien tenemos enfrente, podemos identificarnos con su dolor, con su alegría, con sus debilidades y fortalezas. Podemos ponernos en su lugar. Solo si aprendemos a comprender las razones de los demás,
a buscar el terreno común o de acuerdo, lograremos avanzar unidos. Recuerdo que desde la logia de las bendiciones, a los pocos minutos de salir del cónclave que os convirtió en sucesor de Pedro y obispo de Roma, lanzasteis al mundo una encendida defensa de la unidad. Ayudadnos, dijisteis, a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un único pueblo, siempre en paz. La unidad, como aspiración, surge de la conciencia de nuestra fragilidad como individuos, de nuestra contingencia, de nuestras limitaciones, pero también de esa capacidad inagotable para el bien y la belleza que alcanza su cima cuando el ser humano ama al prójimo, cuando se abre y se entrega a los demás. Recordarlo siempre de palabra y de obra, y en especial en estos tiempos de incertidumbre, bien merece ser pauta de conducta universal. La unidad como vehículo e instrumento para la paz. De nuevo, santidad. Bienvenido a España. Este ha sido el mensaje de Su Majestad el Rey Felipe VI, en el cual ha tocado distintos temas importantes en cuanto al pontificado del Papa León XIV y haciendo un llamado a la unidad para construir la paz. Este es el momento en el cual el Papa León XIV dirigirá su discurso, su primer discurso en España, en este encuentro con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Majestades, Altezas Reales, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, doy gracias al Señor por este encuentro. Expreso mi agradecimiento por la invitación a realizar este viaje apostólico a España. Un itinerario en varias etapas, cada una de las cuales revelará algún aspecto de la riqueza multifacética de un gran país que desde hace casi 2 milenios ha acogido la palabra del Evangelio. La tradición siempre ha vinculado la primera evangelización de la península ibérica a la predicación del apóstol Santiago el Mayor. Este vínculo reviste una importancia teológica considerable, porque expresa la conciencia de la Iglesia local de estar en continuidad con la misión apostólica nacida en Pentecostés. El vínculo antiquísimo entre la fe cristiana y esta tierra, si bien por un lado no agota la multiforme identidad de vuestro pueblo, por otro ha moldeado profundamente su cultura y representa una fuente de esperanza y de orientación entre los desafíos que hoy, como familia humana, debemos afrontar juntos. Pienso en las expresiones de la fe popular, que en cada ciudad y pueblo representan una auténtica dramaturgia de la salvación al ritmo del año y en los diversos contextos de la vida. Junto con el patrimonio artístico y musical, con las múltiples cofradías y asociaciones de carácter caritativo, dan testimonio del fecundo encuentro entre Jesucristo y vuestro pueblo. Es un pueblo lleno de pasión, que ama la vida y lo manifiesta. Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación. De hecho, su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad. El mensaje de paz, que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador,
encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad. Como nos ha enseñado el Papa Francisco, existe, en efecto, una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La realidad simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma. De hecho, concluía, la realidad es superior a la idea. La verdad es siempre más grande que nosotros y por eso nos sorprende y nos atrae hacia caminos de purificación y reconciliación, en los que el diálogo con los demás y con el otro, con mayúscula, se vuelve fundamental. A este respecto, quisiera referirme a dos figuras de este país que desde hace 5 siglos nutren la vida de la Iglesia y la búsqueda espiritual de muchos, incluso más allá de sus fronteras visibles. Se trata de Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, que se hicieron amigos en la pasión por el misterio divino. La suya es una mística con los ojos abiertos, es decir, no ajena a la historia, sino que, por el contrario, lleva a la raíz de las cuestiones, al corazón de la realidad. En particular, al interpretar las transformaciones y soportar las tensiones que hacen tan oscura nuestra época, nos ayuda el tema de la noche, tan querido por San Juan de la Cruz, cuyo año jubilar estamos celebrando. En su sed de luz, paradójicamente, aprendió a apreciar la oscuridad, noche dichosa, como el tiempo en que el alma se libera de lo que presumía de conocer y poseer. También hoy lo que más nos asusta, lo que en muchos provoca la oscuridad de la razón y la violencia de las emociones, es lo desconocido, ante lo cual puede prevalecer la sensación de no tener ya mapas, la desorientación. Por eso se necesitan, también en la vida pública, hombres y mujeres que intuyan en la oscuridad la luz. En el fin, un posible comienzo, casi el irrumpir de una verdad como luz que aún ciega, pero que si confiamos y encontramos paz, nos llevará delicadamente hacia sí misma. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz, por un nuevo conocimiento de la persona humana y de su dignidad inviolable, por la civilización del amor. Santa Teresa describe este mismo itinerario con la imagen del castillo interior, avanzando de habitación en habitación hacia el lugar más íntimo, es decir, cada uno hacia su propio corazón, santuario de la verdad. El espacio se amplía, la mente se abre, las contradicciones se resuelven, las tensiones se disuelven. Los demás encuentran su lugar, el universo se convierte en hogar. No se trata de una huida intimista, sino de una apertura radical al totus alius et semper novus, que se realiza cuando volvemos a nosotros mismos. Esta dimensión del ser humano es la razón por la que hay que proteger la libertad religiosa y de conciencia. Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada.
Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad. Necesitamos trascendencia. Y sin embargo, desde estas noches oscuras, hombres y mujeres fieles a la verdad se han visto impulsados a avanzar de estancia en estancia hasta el punto en que en la conciencia, la justicia y la paz se abrazan. Es de su libertad que aprendemos a ser libres. La Iglesia Católica está al servicio de esta sed de corazón humano, no de forma impositiva, sino con el testimonio evangélico respaldado por una multitud de mártires y santos. Y hoy está dispuesta a ponerse al servicio del futuro de un pueblo que busca la reconciliación y la paz. Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad. Veo aquí una vocación específica de Europa, de la que España es protagonista, original y fundamental. Es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven, pues joven es quien siente que tiene un futuro y una misión que aún interpelan. Apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a no negarla y a vivirla como una bendición, huir de estos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos. Y aquí la tarea de quien tiene una gran historia a sus espaldas. Las nuevas tecnologías se han convertido en un entorno artificial en el que nuestras opciones fundamentales se ponen a prueba. En su interior, los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte. Por otra parte, el bien puede resistir y comunicarse. Es necesario, sobre todo por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales, dar un salto cualitativo, un cambio de rumbo en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como semillero de participación y mediación cultural. La seguridad, que con demasiada frecuencia nos ilusionamos que provenga de las armas y los muros, madura más bien al aprender a avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo. Vuestra propia historia lo atestigua. La presencia del Islam en la península ibérica, por ejemplo, constituyó una realidad política, cultural y religiosa de larga duración. Durante ese periodo no solo hubo confrontación, sino que se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos. En la Escuela de Traductores de Alfonso X el Sabio, expertos pertenecientes a las tres religiones colaboraron en la traducción del rico patrimonio árabe, griego y hebreo, contribuyendo a la difusión de textos como, entre otros, los del filósofo Averroes y Maimónides. En particular, ciudades como Córdoba y Toledo se convirtieron en lugares de mediación entre lenguas, religiones y saberes. Pero esta es la verdad que cuentan las ciudades europeas, su estratificación histórica, el tejido de solidaridad que a lo largo de los siglos ha conformado sus diferencias, transformando los inevitables conflictos en puntos de partida. Como nos enseñó otro noble hijo de esta tierra, en las pruebas y los fracasos es posible replantearse todo. Ignacio de Loyola tuvo esta audacia, dando crédito a las desolaciones y consolaciones de su corazón.
en un ejercicio de discernimiento e imaginación por el cual prefirió la paz a las armas y los santos a los poderosos. Comprendió que el bien al que se sentía atraído no era utópico y entonces su crisis se transformó en gracia. Lo mismo puede suceder con las novedades que nos inquietan hoy y sobre las que nuestras sensibilidades están divididas. Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles. Más bien, indiquemos criterios de discernimiento, la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la casa común, la paz. Y traduzcámoslos en prácticas, planificación responsable, evaluaciones del impacto humano y social, inclusión de los más frágiles, alfabetización digital, investigación e industria orientadas a la justicia y la paz. Majestades, Altezas Reales, señores y señores, expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos. Al mismo tiempo, animo a cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social, a tener en cuenta las perspectivas de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de Unión Europea no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España. Gracias. Este ha sido el primer discurso del Santo Padre, el Papa León XIV, en el Salón de las Columnas, en el Palacio Real, en presencia de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como ante las autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático. Ha hecho mención a 3 hijos santos del país, de España, como son San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola. Ha pasado por algunos momentos importantes de la fe católica y los compromisos de la Iglesia dentro del territorio español y ha animado a ser constructores de la civilización de la paz, a alejarnos siempre de algo tan terrible para cualquier país como es la polarización. Bien, ahora el Santo Padre, una vez que ha terminado este encuentro con las autoridades, se dirigirá hacia la Nunciatura Apostólica en Madrid, donde tendrá lugar su almuerzo y posteriormente tendremos a las 6 de la tarde la visita que realizará a los operadores, agentes y asistidos del proyecto social CEDIA 24 horas, gestionado por Cáritas de Madrid, encargados especialmente de servir a las personas sin hogar, 24 horas, 365 días al año. Bien, pues agradecemos a todas las emisoras de radio y de televisión que en el día de hoy han estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestra página web vaticannews.va y a través de nuestras redes sociales. Reciban un cordial saludo de quien les ha acompañado en esta crónica, el sacerdote diocesano Juan Carlos Velarde González. Que tengan un buen día. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.